Por fin, nunca pensé que iba a llegar un momento como este. Abrir la Biblia en el libro de Romanos un día domingo con la iglesia Puente. Cuando empezamos a plantar la iglesia Puente, en un momento de mi vida dije, vamos a llegar a Romanos en algún momento. Me encantaría que prediquemos Romanos. Y siempre fue el sueño. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Es más importante que otros libros de la Biblia? ¿Es más importante que leer, no sé, Marcos, Mateo? No, no es más importante, no es que sea más Biblia que el resto de la Biblia, pero hay cierta peso al leer Romanos y quiero traerte ese peso, compartirlo contigo. Quiero desahogarme contigo, que tú sientas el mismo peso que yo y la envergadura de lo que significa meternos al libro de Romanos. Yo me acuerdo cuando estuve en algunas conferencias y estaba partiendo en el ministerio, quizá incluso me acuerdo estar en el seminario y venían algunos pastores, teólogos senior que es experimentados, decían, y me acuerdo que uno dijo una vez, si eres un pastor joven o estás pensando ser pastor, te recomiendo nunca predicar Romanos mientras eres un pastor joven. Oye, que así dije, oye, justo quería hacer eso. Ya, bueno. Y siempre tuve eso porque, claro, explicaban la dificultad de Romanos, la profundidad del libro, todo lo que hay dentro del libro romano. Entonces siempre tenía esa como temor de decir, Señor, ¿será bueno predicar romano ahora en la iglesia Puente? ¿Esperamos 20 años más para poder predicar romano y cuando ya esté más viejo y todo? ¿O le damos nomás, Señor? Démosle nomás, pues si al final es su palabra. Él es el que va a hablar a pesar de nuestras incapacidades, así que por eso nos lanzamos nomás. Démosle con Romano durante este año. Así que amigos, capítulo 1, verso 1 al 7 es lo que vamos a estar profundizando hoy día. ¿Tú sabes cuál es el monte más alto? Ya, muy bien. Bueno, ahí es debatible porque algunos dicen, depende de dónde empezamos a medir el monte. Si lo medimos desde la profundidad del mar, el Everest es el más alto. Si lo medimos sobre el nivel del mar, hay otro más alto. Pero sí, el Everest es el monte más alto. Quiero que tengan la idea de el Everest cuando te acerques a Romanos. Romanos es el monte Everest. Y vamos a emprender, estamos por empezar a subir el monte. Y vamos a escalar, vamos a subir y vamos a llegar a la cima en algún momento y vamos a ver desde arriba cómo se ve la vista cuando estemos metidos en Romanos ahí, ¿vale? Solamente quiero ponerte ese primer peso encima tuyo. Y vamos a estar durante Romanos y subiendo este monte prácticamente hasta fin de año, ¿ya? Así que prepárate, marca tu libro de Romanos ahí, anota todo lo que quieras para recordarte dónde está Romanos en la Biblia. Quizás primera vez que abre una Biblia y no sabe dónde está, bueno, márcalo ahí y lo tengas para siempre anotado. Es uno de los libros del Nuevo Testamento probablemente más importantes escritos, y eso no lo digo solo yo, lo dicen muchas personas, y quiero mostrarte algunos de los que dicen, que han dicho acerca del libro de Romanos, para, como te dije, traspasarte mi peso que tengo encima, te lo quiero poner sobre tu hombro. Mira, hay un caballero que, claro, esa no es su foto oficial, esas son pinturas, porque en ese tiempo, en el siglo IV, no habían fotos, no era una selfie de San Agustín. Este es uno de los teólogos, filósofos más importantes de la historia cristiana, probablemente, San Agustín, siglo IV, quien él en sí mismo se describió como alguien con una vida libertina y salvaje. Él mismo se describió así en su vida no cristiana, hasta que leyó el capítulo 13, que vamos a llegar quizás a fin de año al capítulo 13, así que aguanta un poquito ahí. Y cuando leyó el capítulo 13, Agustín sintió lo siguiente, dijo, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Cuando se metió el capítulo 13, no te voy a decir lo que dice el capítulo 13 ahora, te lo voy a dejar ahí para que digas, chuta, ¿qué pasa en el capítulo 13? Léelo en tu casa si quieres, pero vamos a llegar allá. Obviamente San Agustín es uno de los más influyentes e importantes en la historia. Si tú tienes que pensar para atrás, ¿de dónde parto pensando en grandes padres de la iglesia? San Agustín es uno. Pero no solo él, después, varios siglos después, un conocido Martín Lutero, siglo XV, monje católico alemán que vivía con una incesante sensación de condenación en su vida y buscaba por todos lados algo que aliviara esa inseguridad de salvación. Vivía constantemente pensando, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Soy salvo? Esa era su sensación interna. Y una vez, cuando Lutero estaba preparando unas conferencias que tenía que dar, iluminado por el Espíritu Santo, llegó
tenía que meterse en Romanos para dar estas conferencias y en esa profundización en el libro de Romanos llegó a un entendimiento claro de la salvación por gracia. No se trataba de sus obras, se trataba de la obra de Cristo, lo que Él hacía por nosotros. Y dijo, cuando leyó el capítulo 1, que vamos la próxima semana, le va a tocar a Lema, así que ojo ahí, porque Lutero, espíritu de Lutero, ven a Emanuel. Lutero dijo, las puertas del paraíso se abrieron y yo entré. Cuando leyó el capítulo 1, versos 16, 17, ¿cierto? De hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Las puertas del paraíso se abrieron y yo entré, dijo Lutero. Y eso cambió su vida y cambió la vida de la historia de la iglesia. Cambió de ese momento para adelante con Lutero. Era el libro de Romanos, el libro que fue considerado como el libro emblemático de la Reforma protestante, con Lutero en adelante, ¿no es cierto? El libro que se volvió como controversia de la iglesia, porque salían toda esta información que no se había dicho jamás hasta ese momento. Y obviamente después, y paralelo a Lutero, apareció también un señor llamado Juan Calvino en el siglo, muy traslapado con Lutero, y Calvino también, uno de los más grandes teólogos e influencers. Cuando uno piensa hoy día en los influencers, bueno, aquí están los reales influencers que cambiaron la historia de la humanidad, la historia de la iglesia y del cristianismo. Y que cuando Lutero llegó también a Romanos, o sea, Calvino llegó a Romanos, dijo, si leemos este libro, tendremos una puerta abierta a los tesoros más profundos de la escritura que se encuentran en este libro de Romanos. Todos ellos tenían este alto estándar y entendimiento, y que cada uno de ellos probablemente, como cuentan en muchos otros lados, llegaron a un entendimiento más profundo del Evangelio a través del libro de Romanos. Algunos se convirtieron con el libro de Romanos. Te estoy mostrando como la columna vertebral de los grandes. Ya hay mucho otro entre medio que también fueron influenciados por el libro de Romanos, se convirtieron ahí, etc. Y más actual, al día de hoy, uno súper conocido, me encanta escuchar a John Piper, un tremendo pastor, ha escrito un montón de libros. Tú pones John Piper en YouTube y tienes para días, semanas y meses de conocerlo, escuchar cosas de él. John Piper empezó la serie de Romanos en su iglesia el año 1998 y terminó en el 2006. 8 años y 225 sermones de Romanos. No te preocupes, vamos a estar un año nomás nosotros. Y tampoco sería capaz de hacer lo que solo John Piper puede hacer, que es estar 8 años predicando el libro romano. Increíble. De hecho, de la sección de hoy, del 1 al 7, creo que sacó como 5 sermones. Y un domingo leían del 1 al 7 y hablaba del verso 1. Después leían del 1 al 7 del otro domingo y predicaba el verso 2, y así. Porque hay demasiada profundidad. Y así estuvo y todavía influencia en sus sermones acerca del libro de Romanos. ¿Ya? Estos son algunos de los que, peces gordos, como decimos, que han sido influenciadas por el libro romano. Personalmente, como no como pez gordo, pero en mi vida, también conocí a Jesús más a través del libro romano. Me convertí en invierno de 2006, cuando conocí a Cristo, pero por ahí por el 2008, 2009 fue cuando empezamos a estudiar romanos con un amigo y empezamos a ser capacitados, y fue como que empezaron una nueva conversión en mi propia vida, entender cosas del Evangelio que jamás había escuchado en mi vida y que tú también vas a empezar a escuchar a medida que avancemos en Romanos. Vamos a estar viendo de todo en Romanos, muchos temas. Hay un centro de la carta, la justificación por fe, la salvación es solo por obra de Cristo, no por la nuestra, pero van a haber muchos temas entre medio también. Vamos a estar viendo temas complejos, desafiantes, que quizás no estás tan de acuerdo, no te gustan, que en la cultura pueden sacar muchas ronchas. Tiene que estar preparado para lo que vamos a estar viendo en el libro de Romanos durante todo este resto del año, ¿vale? Eso simplemente para traspasarte todo mi peso y diga, hoy, ¿dónde nos vamos a meter ahora? No es cualquier cosa. Así que si quieres empezar a leer Romanos, es buen momento para eso. Ahora, metámonos al pasaje de hoy día. Y déjame preguntarte a ti, ¿qué significa el Evangelio para ti? ¿Has pensado alguna vez? ¿Qué significa el Evangelio para ti? Es una palabra súper común dentro de las iglesias, entre el ambiente cristiano. Evangelio, evangelio, lo podemos repetir incansables veces, pero no necesariamente todos entienden lo mismo. Cuando decimos evangelio, quizás no es lo mismo para todos decir evangelio. Para algunos puede ser una actividad, para otros puede ser una palabra doctrinal, técnica, compleja. Para otros no significa nada. Religión. Algo que hacen algunas personas.
¿Qué es para ti el Evangelio? ¿Qué significa para ti? Déjame darte la definición técnica solamente, no todavía como más información, pero la información técnica. La palabra evangelio tiene un significado porque está derivada de palabras antiguas. En el griego es una composición de un prefijo con una otra palabra que significa buena noticia. Eso significa evangelio, tan sencillo como eso. Entonces, cuando tú dices evangelio, estás diciendo buena noticia. Eso es, técnicamente, ¿vale? Y hoy día obviamente estamos acostumbrados a puras malas noticias, entonces decir evangelio es súper raro hoy día. Si tú ves las noticias, probablemente el 90% de las noticias, ya sea digitales, en la tele, en el diario, en la radio, el 90% de las noticias son malas noticias. A veces al final de la noticia terminan con un panda que nació en el zoológico de China. Para terminar así como, ya vámonos para la casa un poquito más, pero todo el resto, desde principio a fin, puras malas noticias. Generalmente se dicen que son las malas noticias las que más venden. Cuando veo un diario ahí, algo pasó, tragedia, y eso trae atención de la gente. Se vende con una mala noticia. Una buena noticia no trae mucha atracción. Pero Pablo comienza su libro con la buena noticia, el Evangelio. No la pone al final para irnos con algo entretenido para la casa, más aliviados. Pablo comienza su carta con la buena noticia, la relevante y necesaria noticia para todos nosotros, amigos, cristianos y no cristianos. Y este concepto de evangelio, esta palabra que estoy diciendo, evangelio, son una composición de dos palabras, un prefijo y la palabra es un concepto no necesariamente cristiano, era una palabra que se usaba en el contexto antiguo, incluso antes del Nuevo Testamento, los tiempos antes de Pablo, para anunciar, por ejemplo, la victoria de un rey, o cuando se enviaban ejércitos y el ejército vencía y volvía, siempre había un emisario que decía, evangelio, evangelio, buena noticia, victoria, ganamos. La selección chilena ganó, buena noticia, evangelio, evangelio. Así eran los emisarios en el tiempos antiguos. Entonces era una palabra que se usaba mucho para anunciar una victoria, una buena noticia al pueblo, y todos escuchaban la buena noticia. Sí, sí, sí. Extra, extra, último minuto, buena noticia, evangelio, evangelio. Y de esa buena noticia se trata este libro. La buena noticia de Dios. El evangelio de Dios. Extra, extra. Dios tiene una buena noticia para ti en medio de todas las malas noticias. Está su buena noticia para todos nosotros a través del libro romano. Y eso vamos a comenzar hoy día. Y quiero que te vaya hoy día diciendo, esa es una buena noticia para mí, hoy día. ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, Pablo la va a presentar de dos maneras. Va a presentarse en primer lugar, dos cosas ahí. Tiene que presentarse, tenemos que saber quién es Pablo, qué hace, por qué él está escribiendo esto. Y luego de eso va a presentar el Evangelio. ¿De qué se trata la buena noticia? Es súper sencillo. Pero mira el verso 1, Pablo comienza con una muy breve presentación de sí mismo. ¿Lo viste ahí, verso 1? Creo que está en la siguiente. Verso 1, la siguiente. Verso 1, la siguiente. Gracias. Están profundizando en Romanos, están diciendo, oye, qué profundo esto, me encanta el libro de Romanos. Gracias, Señor. Bueno, Pablo se presenta muy breve. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Esa es su presentación, lo único que dice de sí mismo en estos primeros versos. Y para que tú entiendas, las cartas en la antigüedad, en los tiempos de Pablo, así se escribían. Generalmente hoy día tú no pones tu nombre al principio de un mail. Saluda atentamente, José Luis Campos. Atento a su comentario. ¿Ya? Uno siempre se pone al final, parte el tiro, el contenido, saludar nomás, contenido, pero antiguamente se escribía de otra manera. El que escribía, el remitente, se ponía en principio, Pablo, aquí estoy yo, este soy, y ponía a quién le escribía, el destinatario, y luego de eso en el cuerpo de la carta con el contenido y al final un saludo, que estén bien, gracias, hasta luego. Es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por eso Pablo parte así se escribían las cartas. Y dice tres cosas de sí mismo Pablo. Están un poquito resaltadas en negrita, pero no se ven tanto ahí, pero resalté tres palabras que él dice de sí mismo. ¿Lo viste? Siervo, llamado y apartado. Palabras que para nosotros quizás a simple vista no suenan tan raras, pero es súper raro. Y por dos razones quiero explicarte por qué esas palabras, siervo, llamado y apartado, son raras. No son palabras populares para nosotros ni para ellos también en ese tiempo, porque Pablo está usando palabras humillantes. No está sacando a relucir su currículum, sus medallas, mírenme a mí quién soy, tan importante como, etcétera. No, son palabras humillantes para definirse.
Pablo está usando terminología, palabras que definen a un esclavo, siervo, llamado, apartado. No está reluciendo sus medallas cristianas, está mostrando su identidad de esclavo, de siervo. Y eso es súper impactante porque Pablo no era eso cuando tú conoces la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es súper conocido por ser uno de los fariseos más celosos de su condición farisea, de religioso, devoto, apegado a cumplir la ley. Teníamos que, si alguien tocaba un utensilio sucio, que se muera porque eso es pecado, y cumplir todos los aspectos de la ley perfectamente. Sin decir que también pasó a ser uno de los más grandes asesinos de cristianos en el primer siglo, persiguiendo a todo aquel que decía que creía en Jesús, separando familias. El historial de violencia que había en la vida del apóstol Pablo, gigantesca. ¿Qué pasó con ese hombre para poder decir, siervo de Cristo Jesús, llamado, apartado? Lo más probable es que se encontró con el Dios que sirve. Para él poder decir siervo, llamado, apartado, tiene que haberse encontrado con la persona que más importante que él, capaz de servirlo a él de una manera que él no se imaginaba. Y eso cambió su vida para siempre. Lo que más odiaba a Pablo pasó a ser su mayor tesoro. Y por eso conocer a Cristo cambió su identidad completamente. Pablo no está sacando a relucir sus, como uno pone en el currículum, mis aptitudes. Sé un poquito de inglés, manejo un poquito el Excel. No, Pablo está hablando de su identidad acá, no solo de cosas que sé hacer. Esto es lo que soy. Soy un siervo, un esclavo, alguien que está sometido a alguien más arriba. Soy llamado, me han encomendado una misión específica, para eso voy a vivir. Y me apartaron para anunciar el Evangelio. Esto es lo que soy, es parte de mi identidad. Si te das cuenta, Dios usa las peores personas para hacer las mejores cosas en este mundo. No tienes que llegar a la iglesia y tratar de ser la mejor persona para que Dios te use. En tu inmundicia, perdición, Dios puede rescatarte de donde estás y usarte de una manera tan impactante como usó el apóstol Pablo. Eso es lo que a Dios le encanta hacer. Entonces lo que Pablo está diciendo acá no es algo solo de él, es parte de la identidad de todo cristiano. Todo aquel que quiere amar a Jesús, quiero seguir a Jesús, he conocido a Cristo, esto es parte de tu identidad. No eres siervo el día domingo cuando vengo a servir. Eres un siervo, sierva de Cristo en todo lugar, en todo momento. Es parte de mi identidad. No puedo separarme de ser un siervo de Jesús. Me llamó para dedicarme a servirlo a Él. Donde te ponga, en un trabajo, en un estudio, en la iglesia, siendo pastor, lo que sea. Y me aparta. Tú eres alguien específico para hacer esto específicamente y darle con todo ahí. Es parte de nuestra idea de los cristianos, ser siervos. Esa es la primera razón por la que creo que sus declaraciones de quién es Él son chocantes y llamativas. La segunda razón es que es lo único que dice de sí mismo, Pablo. ¿Te diste cuenta? Antes. Vamos a quedarnos en el verso 1 todavía. Estamos todavía en el verso 1. Estamos recién partiendo de Romano, amigos. La segunda razón por la cual digo, creo que son chocantes estas palabras, siervo, llamado, apartado, porque es lo único que dice de sí mismo, Pablo. No puso, podría ser la persona que más cosas ponga de sí mismo para relucirlas al tiro, pero solo dice ese. Y en realidad, lo único que está diciendo Pablo, que uno dice, él es siervo, llamado y apartado. Pero lo único que está diciendo Pablo son cosas que ni siquiera se tratan de él. ¿Te estás dando cuenta? Dice muy pocas cosas de sí mismo, pero ni siquiera son cosas que se tratan de él mismo, sino que se tratan de a quién pertenece Pablo. ¿Lo viste? Soy siervo, pero eso significa que Jesús es mi Señor, mi dueño. Le pertenezco a Él. Él es mi tesoro. Él es el mayor valor de mi vida, mi Señor Jesús. Todo lo que Él está diciendo simplemente están apuntando a quién Él pertenece. ¿Quién es su dueño, su Señor, su amo? Eso es lo que está diciendo en su testimonio de un solo versículo con 3 palabras.
Entonces, si te das cuenta, la identidad de Pablo no viene de las cosas que puede tener o puede lograr. Su identidad viene de una persona llamada Jesucristo, mi Señor. Y eso es súper desafiante porque generalmente solemos obtener nuestra identidad de las cosas o las personas, ¿sí o no? Las cosas me dan valor, las personas me dan valor, definen quién soy, cuál es mi identidad. No estamos diciendo que las cosas y las personas son malas, pero tendemos a usar esas cosas para proveernos identidad. Yo soy lo que tengo, yo soy las relaciones que establezco y eso me genera cierto estatus, matrimonio, las redes sociales, mis posesiones, los amigos. Pero Pablo está diciendo, mi identidad central de mi vida viene de mi relación con el Dios vivo. De ahí nace mi identidad. Y cualquier cosa externa no va a cambiar esa identidad, lo tenga o no lo tenga. Entonces, si te estás dando cuenta, Pablo no parte con un gran testimonio de vida. ¿Te has dado cuenta que no pasa eso con los cristianos, entre los cristianos también? Pablo podría contar tanto de cómo él era, pero lo único que hace y dice de sí mismo son estas pocas palabras. Y muchos cristianos, y uno se encuentra con gente así, que vive pensando que no tiene un gran testimonio. ¿Te ha pasado eso? Como escucháis al otro que el Señor lo sacó de la cárcel y estaba no sé dónde y ¡guau! El manso cambio, como decía el flaco, ¿no es cierto? Yo andaba loco y Dios me sacó. Tenía un chiste así. Generalmente solemos pensar que esa gente ha tenido una gran transformación y un gran encuentro con Dios, porque qué testimonio más grande, y te cuentan media hora su vida y 30 segundos de Jesús. ¡Wow! Lo que eras. No he vivido cosas tan terribles, no soy tan malo como eran, como otras personas lo son, entonces quizás no tengo un gran testimonio para contar. O al revés, muchos enfatizan lo malo que han sido para resaltar a sí mismos como persona. Si hay alguien que pudiera destacar cómo era, es el apóstol Pablo. Y no lo hace. No te da todo su listado de esto me pasó, de aquí me sacó el Señor, tanta gente que maté, violenté a esta persona. No te pone todo ese historial de así era yo antes. ¿Por qué no hace eso, Pablo? Yo creo que porque sabe que ese no es el centro de la buena noticia. Pablo sabe que la buena noticia no se trata de él y todo lo que yo era, sino que se trata de Jesús y lo que Él es y lo que Él ha hecho. Él es el centro de todo, no yo. Y tanto nuestros testimonios como el del apóstol Pablo deben apuntar siempre al centro. Yo no estaba ni ahí con Jesús, pero me encontré con Él. Transformó todo mi orgullo, lo que yo era y pensaba que vivía en mi universo, bajo mi control, pero cambió toda esa dirección y empezamos a hablar, a apuntar a Cristo, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que creo que está haciendo el apóstol Pablo. Un verso para decir quién es Él. Entonces, si sientes que no tienes un gran testimonio, recuerda, tienes tanto para contar de Cristo que ahí está todo tu testimonio. Y si sientes que tienes un gran testimonio por la terrible vida que tuviste antiguamente, eso no es nada comparado con el valor de conocer a Cristo. Y si no eres cristiano y no tienes ninguna cosa de lo que te estoy diciendo, déjame recordarte que la Biblia no se trata de nosotros. La Biblia no se trata de cuánto nosotros éramos y lo que Dios ha hecho con nosotros y en mí, y porque a mí me ama y porque yo soy el centro. La Biblia no se trata de nosotros. Y esa es una de las mejores noticias. Se trata de Jesús. Por eso, después de presentarse Pablo rápidamente y dejar clara su nueva identidad, esto es lo que soy, presenta la buena noticia. Y aquí se va a quedar a meterle savers. Aquí sí que nos vamos a poner. Te quiero contar quién soy yo, pero mira cuál es el centro, quién es el importante, de qué se trata, cuál es la mejor noticia que puedes escuchar hoy día. En medio de tantas malas noticias, hay una sola buena noticia. No te confundas, va a decir el apóstol Pablo. No te des tanta vuelta. Hay una sola buena noticia hoy día para que escuches. ¿Cuál es? Ahí está. No, pues te la voy a resumir. La buena noticia es que Dios cumplió su promesa de enviar a su gran rey a gobernar el universo, su hijo. Dios cumplió su promesa de enviar a su hijo como el gran rey del universo. Eso está diciendo
en todos esos versículos. Déjame desglosarte cada verso rápidamente para que sepas por qué estoy diciendo Dios cumplió su promesa de enviar a su Hijo como el gran rey del universo. Mira lo que dice el verso 2. Este evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había sido prometido en las sagradas escrituras. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? El evangelio, la buena noticia, ya se estaba prometiendo en el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo o en el Nuevo Testamento veas que dice sagradas escrituras, no está diciendo la Biblia como tú la tienes en tu mano. Ahí se están refiriendo al Antiguo Testamento, lo que ellos tenían disponible solamente. Entonces Pablo está diciendo, si tú lees el Antiguo Testamento que tiene aquí en tu mano, ya ahí se estaba anunciando y prometiendo la buena noticia de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sabía eso? Jesús fue prometido. Todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús. Si es que acaso has estado leyendo el Antiguo Testamento con otros lentes, buscándote a ti ahí, cómo Dios me tiene que bendecir, qué me va a dar. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, se trata de Él. Y el Nuevo Testamento se trata de cómo todo lo prometido se cumple. Entonces tienes que leer siempre el Antiguo y el Nuevo Testamento conectados. Aquí está la promesa, aquí está el cumplimiento. ¡Pum! ¿Dónde? En Jesucristo. Por lo tanto, la buena noticia es que Jesús no es el plan B de Dios. Hoy el Antiguo Testamento, un Dios tan diferente al del Nuevo Testamento. Me gusta más el Nuevo Testamento porque es más de amor y paz. El Antiguo Testamento, un Dios demasiado castigador. No me gusta ese Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo, un solo libro contándola, una sola historia que apunta a Jesús. Y Jesús siempre ha sido el plan A de Dios. Siempre ha estado desde el Antiguo Testamento prometido, anunciado, con diferentes imágenes, de diferentes formas. Viene, hay un Mesías, hay un siervo, se acerca, hay un gobernante que va a venir. Te lo anuncian constantemente, tienes que ser capaz de verlo ahí. Siempre Jesús ha sido el plan A de Dios. Verso 3, Pablo nos va a decir que este evangelio, esta buena noticia, se trata de Jesús. Mira, este evangelio habla de su Hijo, no de ti, ni de mí, ni de la iglesia Puente, de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Pablo está diciendo, Jesús es central. No se trata de nosotros, no se trata de ti, lo siento, pero eso es una buena noticia, que no se trata de ti siempre. El mundo, por si no sabías, no se trata de ti. El mundo no gira en torno a ti, a cómo eres, a cómo lo estás pasando. El mundo no tiene el eje en ti. Tengo que recordártelo eso, ¿ya? Porque en la semana nadie te lo va a decir. El pastor te lo dice el domingo. Tú no eres el centro del universo. Los hijos no son el centro del universo. Nos giramos, los amamos con todo nuestro corazón. Ellos no son el centro del universo. Jesús es el centro del universo. Todo se trata de Él. Cuán bueno es Dios, no de cuán bueno soy yo, no de cuán bien me porto en la semana, ni cuánto Dios me tiene que dar y me va a bendecir. Él es el centro, Él es el bueno, Él es el lleno de gracia con nosotros. Y eso es lo que tú tienes que saber. El Evangelio se trata de Jesús. Verso 4. Ese Jesús es el Señor. Verso 4. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Jesús es el que manda. Él es el capitán. Él es el que gobierna. Él es el que la lleva. Él es el que dice cómo se vive la vida. Él es el que te da toda la información de este universo y te dice, yo creo las cosas así, tú funcionas de esta manera. Jesús es el rey. No es mi copiloto. No, es Jesús. Él me acompaña ahí y me va dirigiendo el camino. No, eso no es tu copiloto. Sácate eso de la mente. Él no te acompaña ni te avala lo que tú quieres hacer. Jesús es el que maneja. Tú ahí al lado no tenías idea para dónde va y Él te va guiando por el camino y te va diciendo, para allá vamos. No, 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 pero es que mira el mapa. No, 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 para allá vamos. Por eso Jesús es el Señor. Y eso es una muy buena noticia porque Pablo nos recuerda aquí que hay alguien a cargo del universo. El mundo no está a la deriva, por más que las malas noticias te digan lo contrario, que no sabemos para dónde va la economía, no sabemos para dónde va este mundo, cuándo se va a acabar, y la violencia y el calentamiento global, y que el mundo se va a derretir y que vamos a morirnos todos. Hay una buena noticia, Jesús está a cargo del universo. Él tiene todo bajo control.
Por más que tú veas el horizonte que no se ve nada controlado. Y esa es buena noticia porque eso significa que tú no tienes que controlarlo todo. Tú no eres el que maneja el universo. Menos mal. Ahí sí que estaría fuera de control. Apenas podemos dar una orden a los hijos que hagan algo que uno les dice. Menos voy a controlar el universo. Todo lo que está diciendo Pablo en el verso 4, simplemente para decir Jesús no es una actividad más de tu vida. Jesús es el centro de tu vida, el que manda y está arriba por sobre todo. Eso significa que es Señor. No es una actividad de mi agenda. El domingo es para Jesús. El estudio bíblico es para Jesús. No, no, no. ¿Cómo voy a adaptar mi agenda para que Jesús sea el centro? Y cuando Él es el centro, bueno, hay cosas que voy a tener que sacar, poner, adaptar. Yo me amoldo a su agenda. Y por último, Jesús llama a responder a esta buena noticia. Mira los versos 5 y 6. Por medio de Él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico. Ahí Pablo está diciendo simplemente, Jesús me traspasa, me encontré con Él y Él me dio la capacidad para dar un mensaje que solo los apóstoles pueden dar, para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están excluidos también ustedes, Iglesia Puente, a quienes Jesucristo ha llamado. Jesús llama a responder esta buena noticia. No es que está ahí en el aire y tú dices, qué lindo, qué bueno, voy a agarrar un poquito de esto, un poquito de lo otro y hago mi cosa. Hay un desafío. ¿Cómo vas a responder a esa buena noticia? ¿Vas a obedecer a la fe? ¿Vas a decir, sí, Jesús es eso y quiero ir con todo para allá? ¿O no? No hay otra opción, no hay entremedio con Jesús. Y si te estás dando cuenta, esta buena noticia de Jesús es para todos. Todas las naciones que obedezcan a la fe. Todas las naciones. Todo Puente Alto, toda la Florida, todo el país, los argentinos también, ahí a los hermanos que amamos tanto, ¿no es cierto? Bolivia, Perú, todas las naciones están incluidas, llamadas, invitadas a obedecer a la fe. Crean lo que estamos diciendo de esta buena noticia. Todos, el vecino que no me cae bien, también todos los que están ahí metidos en la buena noticia, invitados a escuchar ahí. Compañero de trabajo que, cahuinero y todo eso, que me habla mal de mí, ese también está invitado a conocer el Evangelio y la buena noticia. El jefe negrero que tengo, ese también está invitado a conocer la buena noticia. Todos. No hay excepción de personas. Entonces, si te das cuenta, Pablo está diciendo la buena noticia de Jesús es exclusiva porque se trata de una sola persona, solo de Jesús, pero también es inclusiva, porque la buena noticia es para todos. Los de la iglesia Puente, los de la iglesia de la esquina, los otros de allá, los que viven aquí en el condominio donde vive Lema, todos. No hay excepción de personas. Y esa noticia de Dios pide una respuesta. Algo tienes que hacer con el llamado de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con la buena noticia? ¿Hay una buena noticia disponible? ¿Hay un anuncio de Dios que envió a su Rey Jesús a gobernar este mundo y te está llamando a someterse a su gobierno, invitándote a seguirlo, creer y confiar en Él, abrazarlo por fe? ¿Vas a someter tu vida al único gobernante de este mundo? Eso es lo que te está invitando Pablo desde la entrada de su carta. ¿O vas a seguir rechazando el llamado de Dios constantemente? Tú sabes que está ahí, pero de alguna otra manera te escabulles. No es para mí todavía. No sé, no estoy convencido, no me gusta, no cacho, no quiero cambiar algunas cosas de mi vida, algunos aspectos que quiero yo controlar y gobernar. No, no. O Jesús es el que gobierna, o eres tú el que gobierna completamente, pero entre medio no va a haber nada. ¿A quién pertenece tu vida? Pablo decía, siervo, llamado, apartado. Este es mi amo, a él le pertenezco. ¿A quién pertenece tu vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién gobierna? ¿Cómo vas a invertir el resto de años de vida que tengas? ¿Invitando a las naciones a que obedezcan a la fe? ¿O sentado en el sillón viendo la infinidad de series de Netflix hasta que Jesús vuelva? No está mal ver Netflix, pero es una ilusión simplemente para decir, ¿voy a pasar el resto de mi vida haciendo eso? ¿O voy a invertir el resto de mi vida llamando personas a la fe, dando a conocer a Cristo, conociéndolo a Él?
¿Vas a aprovechar el resto de tu vida para el rey correcto o desperdiciarlo para otros pseudo reyes gobernantes o a ti mismo? Déjame cerrar con lo siguiente. ¿Por qué todo esto es una buena noticia? Te lo he dicho en cada uno de los versos. Hay varias aplicaciones por qué todo esto es una buena noticia, pero básicamente porque si Dios no cumple su promesa, amigos, de enviar a su Hijo para salvarnos, perdonarnos y gobernar, estaríamos completamente perdidos. Sin Dios a cargo en este mundo, sin perdón por nuestra indiferencia a Dios, merecedores de recibir el castigo y la condenación por nuestro pecado que vamos a ver en las siguientes secciones del capítulo 1, una eternidad lejos de Dios. La buena noticia es que Dios envió a la persona que prometió que iba a enviar para reparar todo el problema causado por nosotros mismos. Nosotros generamos el problema, Él se encarga de venir a arreglarlo. La pregunta es cómo nos salva de eso, cómo repara ese problema. Y la respuesta está escabullida entre dos versículos. Simplemente quiero que la rasquemos así, hagamos un hoyito y la saquemos de ahí. Pues no está tan explícita. Entre el verso 3 y el verso 4 está la mejor noticia que tú puedes escuchar hoy día. Mira el verso 3. Pablo dice que habla de la descendencia, ¿no es cierto? Que según la naturaleza humana era descendiente de David. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cómo te expliqué? Está diciendo que del linaje de David, que era un rey, nació Jesús. Del tatara abuelo de Jesús era David, un rey, y se esperaba que de la descendencia de David saliera el verdadero rey gobernante de su pueblo y del mundo. Y Pablo está diciendo, habla de su hijo este evangelio, que según esa naturaleza humana se hizo hombre, y a través de la descendencia de David, el rey, nació el verdadero rey, designado para gobernar a su pueblo. Y después el verso 4 te dice, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. La resurrección lo coronó como el rey prometido, el hijo verdadero de Dios. Aquí está, gobierne, usted es el único con la capacidad para hacer esto porque cumplió toda la perfección. ¡Pum! Ahí está. Pero para resucitar, según el verso 4, tienes que morir. Y eso está entre medio del verso 3 y 4, implícito. Este rey nació y después resucitó. ¿Y qué pasó entre medio? Este rey murió, dio su vida. Pero eso no es lo que hacen los reyes. Los reyes generalmente gobiernan, nacen para gobernar solamente. Y ellos mandan a los ejércitos a morir, a dar sus vidas por la salvación del pueblo que están gobernando. Pero este rey es diferente. Es un rey que no manda un ejército. Es un rey que va él mismo a ponerse al frente de batalla y destruir al peor enemigo, el diablo, el pecado y la muerte. Y él se pone a sí mismo ahí y se ofrece como sacrificio para rescatarnos de las garras de todos estos enemigos a los cuales estábamos sometidos a la esclavitud. Es un rey completamente diferente. No hay ningún otro gobernante como él. Diferente a cualquier otro tipo de idea de Dios que puedas tener en tu mente incluso. El único Dios que da su vida para ganar la nuestra. No hay otro así. Y esa es la buena noticia que te puede llevar hoy día. Hay un Dios que se dio a sí mismo para ganar a los enemigos, para ganar tu propia vida. A personas como Pablo, a personas como nosotros hoy día sentados. Déjame cerrar. ¿Qué significa el Evangelio para ti? Lo mismo que te pregunté al principio. ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? ¿No estoy ni ahí con esa noticia? ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Es la buena noticia entre las malas noticias? ¿Se trata de Jesús o he estado conociendo un falso evangelio centrado en mí mismo? ¿Yo soy la buena noticia de ese evangelio? ¿He estado conociendo a la persona correcta, sometida a su gobierno, al Rey Jesús? A esa persona, amigos, queremos servir, amar, dar a conocer, promover en nuestro entorno al Rey Jesús que nos presenta el apóstol Pablo. Así que te voy a invitar a orar. Y si acaso este no era el evangelio que tú estabas creyendo, te invito a que puedas arrepentirte esta mañana. Señor, estaba creyendo otro evangelio, otra noticia, de otro Dios, de otra persona, de mí mismo. Y quiero, Señor, rendirme ante la buena noticia de Jesús, ante Él, empezar a servir al verdadero Rey. Quizás has estado siendo gobernado por otras cosas. Quiero invitar a someterte a su gobierno, al Rey Jesús. Señor, ordena mi vida, ayúdame a someter cada área de mi vida
a tu señoría. Quiero que tú mandes, que tú seas el capitán, no yo. Perdóname mi indiferencia. Oremos, ¿le parece? Esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra y presentarnos la buena noticia. Entre tantas malas noticias. Qué bueno que hay una buena noticia para todos nosotros, Señor. No solo para los no creyentes afuera. Todos los cristianos que estamos aquí necesitamos escuchar la buena noticia constantemente, que no se trata de nosotros, se trata de ti, que no gobernamos nosotros, eres tú el que gobierna, que no nos autosalvamos, eres tú el que nos salva, que no depende de nuestras obras, sino de tu obra. Gracias por la buena noticia, Señor, que queremos abrazar hoy día por fe, queremos confiar en esa buena noticia, queremos someternos al Rey que trae la buena noticia, rendirnos a sus pies, ser tus siervos, tus esclavos y empezar a vivir nuestra vida para ti, Señor. No hay otra mejor manera de invertir el resto de nuestra vida, sino es viviendo para ti. Así que, Señor, a todos aquellos que no han vivido para ti, que han estado viviendo para otra cosa y han visto la destrucción que genera vivir para otras cosas, quiero pedir que los traiga a ti hoy día, que obedezcan a la fe, se rindan ante el llamado del Rey Jesús y empiezan a vivir una nueva vida contigo como el apóstol Pablo. No importa todo lo que haya pasado atrás, tú haces nuevas todas las cosas. A esa obra esta mañana, Señor, con nosotros y en nosotros, y a través de este tiempo que estemos en el libro de Romanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.